Bueno, pues aquí estamos, en nuestro noveno análisis de la serie 10 grandes economistas. La última vez, si lo recuerdan, estuvimos explorando la teoría pura, la más abstracta, con Irving Fisher. Hoy damos un giro de 180 grados. Vamos a conocer a un hombre que creía en la medición por encima de todo. Wesley Clerk Mitchell, el padre de la investigación sobre los ciclos económicos. Para meternos de lleno en la revolución silenciosa que Mitchell puso en marcha en la economía, este va a ser nuestro recorrido. Primero, veremos ese salto fundamental de la teoría a la medición. Luego, conoceremos un poco mejor al hombre que había detrás. Nos adentraremos en el gran enigma del ciclo económico. Veremos su método, eso de dejar que los datos hablen. Compararemos las dos grandes vías para entender la economía y finalmente reflexionaremos sobre su enorme legado. Vale, para empezar, es clave entender el cambio tan radical que representó Mitchell. Hasta su llegada, la economía se parecía en muchos aspectos a la filosofía. Él fue quien la empujó, digamos, a parecerse más a una ciencia de laboratorio. Y es que aquí está el meollo de la cuestión. El enfoque de siempre, el tradicional, partía de modelos teóricos muy elegantes, casi matemáticos, para deducir cómo debería funcionar la economía. Mitchell le dio la vuelta a la tortilla. En lugar de intentar encajar la realidad en una teoría, su propuesta fue: oye, ¿y si primero escuchamos lo que nos cuentan los datos, sin ideas preconcebidas? Entonces, ¿quién era la persona que estaba detrás de esta revolución en el método? Pues curiosamente, uno de sus mayores admiradores fue Joseph Schumpeter, que era precisamente un gigante de la teoría económica. Y lo que Schumpeter admiraba de él no era solo su intelecto, que era brillante, sino su carácter, un carácter extraordinario. Fíjense, Schumpeter lo describió con palabras muy potentes. Un hombre de una pureza singular, un siervo incorruptible de la verdad. Y esta integridad moral era fundamental para su trabajo. Para Mitchell, la búsqueda de la verdad objetiva, sin pensar en la fama o en el ego, era el verdadero motor que lo impulsaba todo. Y esta frase, la verdad, es que lo resume todo. Es el corazón de su misión. Para Mitchell, la investigación con datos, la investigación empírica, no era solo un añadido, un complemento a la teoría de toda la vida. No, él aspiraba a que la sustituyera. La teoría, para él, tenía que nacer, tenía que emerger de la observación minuciosa de la realidad, no ser una construcción abstracta que se le impone desde fuera. Y bueno, ¿a qué gran misterio le aplicó toda esta metodología tan rigurosa? Pues nada menos que al enigma que definía la economía moderna de su tiempo, el ciclo económico. Esa era la pregunta del millón, claro. ¿Por qué de repente todo va bien y, al poco tiempo, todo se hunde? Todo el mundo tenía una teoría. Que si eran los bancos, que si la psicología de la gente, algunos hasta hablaban de las manchas solares. Y Mitchell llegó y dijo: un momento, paremos un poco. Antes de lanzar más teorías, vamos a medir. Vamos a ver qué está pasando de verdad. Es que aquí está la clave para entender a Mitchell. Para él, los ciclos no eran un error, un fallo en el sistema. No, eran el sistema mismo, funcionando. Comprendió que no se podía señalar una única causa, sino que era una maraña de fenómenos interrelacionados, como él decía. O sea, que estudiar el ciclo era en realidad estudiar la economía capitalista en su totalidad. Claro, ante un problema de esta magnitud, la solución de Mitchell fue, a la vez, radicalmente simple y, increíblemente ambiciosa. Se propuso crear una institución dedicada única y exclusivamente a la observación objetiva. Y así es como nació el NBR, el National Bureau of Economic Research, que, ojo, a día de hoy sigue siendo una de las instituciones de investigación económica más importantes del mundo. Su propósito original era ese: ser un laboratorio, un espacio neutral donde los hechos pudiesen hablar por sí mismos sin que nadie les dijera lo que tenían que decir. Y esto nos da una idea de la escala brutal de su proyecto. Ojo, que no estamos hablando de mirar un par de gráficos y ya. Hablamos de una recopilación masiva de datos de todo tipo, más de 1000 series estadísticas a lo largo del tiempo, crónicas comerciales de varios países, material histórico que no era puramente numérico. Mitchell entendió perfectamente que la economía es demasiado compleja como para reducirla solo a números. Hacía falta el contexto. Su método era metódico hasta decir basta, pero al mismo tiempo súper ingenioso. Imagínense una orquesta. Primero analizaban a cada músico por separado. La producción de acero, los precios de las acciones, el empleo, cada uno tiene su propia melodía, con sus subidas y bajadas. Ese es el ciclo específico. Después, escuchaban a toda la orquesta a la vez para encontrar el ritmo general, la melodía principal que sigue toda la economía. Ese es el ciclo de referencia. Y finalmente volvían a mirar a cada músico para ver cómo su parte encajaba en la sinfonía completa, comparando su ritmo individual con el del conjunto. De esta forma, paso a paso, se podía empezar a entender la complejísima interacción de toda la economía. Y como el propio Schumpeter reconoció, y esto es muy importante, la genialidad del método no era que te diera la respuesta final.
Su genialidad estaba en que creaba un marco para organizar los hechos de forma sistemática. Era una manera de mirar la realidad económica sin que una teoría previa te pusiera unas gafas que distorsionaran lo que estabas viendo. Todo esto, al final, nos lleva a una división fundamental, casi filosófica, sobre cómo se busca el conocimiento en economía. Una división que personifican perfectamente Schumpeter y Mitchell. Por un lado, tenemos el enfoque clásico, el del filósofo, ¿no? El de un teórico como Schumpeter. Se parte de una gran idea, de una visión general de cómo funciona el mundo. Por ejemplo, la innovación de los empresarios es lo que causa los ciclos económicos. Y a partir de ahí se buscan datos que confirmen o desmientan esa gran idea. Y por el otro lado, claro, tenemos a Mitchell, el detective. El enfoque es totalmente opuesto. No empieza con una teoría sobre quién es el culpable. Empieza recogiendo todas las pistas, todas las huellas, los testimonios, los datos. Y solo después de haber analizado toda esa evidencia, con muchísima paciencia, empieza a ver si emerge algún patrón, alguna hipótesis sobre lo que ha pasado. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Después de una vida entera recopilando datos, ¿resolvió el gran enigma del ciclo económico? Pues aquí viene la gran paradoja de Mitchell. Su mayor legado no fue una respuesta concreta, no fue la teoría definitiva del ciclo económico. Su gran legado fue una pregunta. ¿Y si por una vez empezamos por los hechos? Cambió las reglas del juego, cambió la metodología de toda una disciplina, creó las herramientas y sobre todo la mentalidad para hacer una economía basada en la evidencia. Y es que al final esto no iba de una rivalidad entre dos egos, para nada. Había un respeto mutuo profundísimo. El círculo se cierra aquí de una forma muy bonita. El gran teórico Schumpeter sabía que sus ideas geniales necesitaban el rigor de los datos que defendía Mitchell. Y el gran empirista, Mitchell, sabía que los datos, por sí solos, son mudos si no hay una mente teórica capaz de interpretarlos. Se necesitaban el uno al otro. Y esa es la pregunta que el trabajo de Mitchell nos deja sobre la mesa. Una pregunta que hoy, en un mundo inundado de datos, es más relevante que nunca. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar por las grandes teorías, por las narrativas elegantes, o nos atrevemos a sumergirnos primero en el caos desordenado de los datos? La respuesta, seguramente, está en algún punto intermedio, justo en ese espacio de respeto mutuo que compartieron el teórico y el detective.